¿Qué tal, amigos de Plano Informativo? Yo soy Lilia Quevedo y andamos dando el rol por las principales calles de San Luis Potosí. ¿Sabían que tenemos uno de los 4 principales teatros más importantes de México? Bueno, si no lo saben, acompáñenme, potosinos y no potosinos, a ver, pues, ¿de qué lugar estamos hablando? Y efectivamente es el Teatro de la Paz, este recinto cultural tan importante de San Luis Potosí y de México, que este año cumple 125 años. Se fundó en 1894 y fue a cargo del exgeneral y exgobernador de San Luis Potosí, Carlos Díez Gutiérrez, quien, bueno, tuvo la idea de traerse pues este bonito teatro con una arquitectura francesa, como lo pueden observar. Pues la cúpula también se realizó pues inspirándose una vez más en Francia. Como que ya estamos aprendiendo, ¿no? Que mucha de la arquitectura de aquí de San Luis Potosí pues fue inspirada por este país de Europa. Y es que, bueno, recordar que muchos de los edificios de aquí de San Luis Potosí, bueno, pues iniciaron durante la época del Porfiriato, y pues recordar, ¿no?, que Porfirio Díaz era un gran fan de toda la arquitectura europea, sobre todo de la arquitectura francesa. Y estamos adentro de este hermoso teatro, uno de los más importantes a nivel nacional, y está conmigo el director del Teatro de la Paz, el ingeniero Francisco García Rojas. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes y un saludo a todos ustedes. Bueno, pues hay que conocer un poquito del teatro. Ya estamos aquí bajo este precioso candelabro, uno de los elementos más importantes del teatro. Sí, abajo de la cúpula monumental del mismo teatro. Este lugar hace 125 años que se inauguró, en 4 de noviembre de 1894, era una sala fumadora en el lobby del teatro. Todas las columnas estaban... había hierro forjado que encerraba esta zona, estaba a desnivel, existían sillones de piel. Lo sé porque me lo han platicado gente que a su vez les contaron todo cómo era el teatro en su origen. Y bueno, nació en una época en el pleno esplendor de la presidencia de Porfirio Díaz al frente de México, en una época también importante de la historia de San Luis Potosí, donde se llevaron a cabo obras arquitectónicas fundamentales de lo que ahora es nuestro centro histórico, y también de la ciudad, como lo fueron el cementerio del Saucito, la penitenciaría del Estado, que ahora es el Centro de las Artes, la presa de San José, el Teatro de la Paz. La verdad es que fue una época brillante de San Luis en ese aspecto. El gobernador era Carlos Díez Gutiérrez y pues seguimos gozando de la visión y de esplendor de aquella época, ¿no? Porque fue como una época en la que surgieron muchísimas obras en conjunto y todas con una influencia francesa. Sí, como sabemos la historia de nuestro país, el gobierno de Porfirio Díaz, no obstante que se enfrentó con los franceses en la batalla de Puebla y que después los franceses se quedaron en México por muchos años, Porfirio Díaz fue general de Benito Juárez, peleó con el ejército mexicano en la batalla del 5 de Puebla con Ignacio Zaragoza, y era oaxaqueño como Porfirio Díaz, eran paisanos, y fue el que heredó el gobierno de Juárez después de que él murió, y se quedó gobernando muchos años, apoyado precisamente por el gobierno francés. De hecho, cuando Porfirio Díaz sale de México, en el inicio de la Revolución Mexicana, que sale exiliado, se va precisamente a París para vivir, y ahí están sus restos en uno de los cementerios de París. Entonces, la relación de México y Francia en aquella época fue rica en muchos aspectos, controversial, según la forma de ver la historia, y no solamente en San Luis, sino a lo largo y ancho del país, y tuvo una gran influencia de la arquitectura, de la gastronomía y de muchas costumbres del México de 1890. Por ejemplo, si enfocamos un poco lo que es la cúpula, pues nos daremos cuenta de que incluso, si no me equivoco, director, la trajeron de Francia, ¿no es así? ¿O se inspiraron? Los cristales los trajeron de París, una buena parte del material con que se llevó a cabo.
el proyecto arquitectónico fue hecho aquí en San Luis por el arquitecto José Noriega, que llevó el desarrollo arquitectónico del teatro, ¿sí? Asentado en este sitio cerca de lo que era el convento carmelita, que ahora es el Museo del Virreinato. Y el interior inclusive no es como está actualmente. El teatro de aquella época nació como un teatro de ópera, en herradura, con 5 niveles de palcos. Era un teatro hermosísimo por dentro, muy parecido porque fue concebido por él mismo y construido igual que el Teatro Juárez de Guanajuato, y que en su remodelación, en 1944, cuando era gobernador del estado Gonzalo Núñez Santos, fue modificado totalmente en todo su interior y en toda esta parte del lobby, imitando, sobre todo o influenciado en buena parte por la arquitectura del Palacio de Bellas Artes, que se había inaugurado aproximadamente 10 años antes de iniciar la remodelación del Teatro de la Paz, con estilo Art Deco, y que lo conocemos como está actualmente, ¿no? Con los murales en las escalinatas a primer piso y con los arcos de cantera representativos de nuestra ciudad enmarcando el foro principal. Por ejemplo, si nos imaginamos cómo estaba antes este lugar, pues ¿qué podríamos encontrar? Usted me comenta que aquí la gente se reunía a fumar, ¿no es así? Sí, esta área y las salas laterales de los pasillos de la sala principal, todavía existen las salas, ya no son para fumar. De hecho está, como muchos edificios públicos y de estas características, prohibido el cigarro en estos lugares, pero la gente tenía otras costumbres, venía al teatro porque era la única actividad lúdica que tenían en aquel entonces, que era venir a los conciertos, a la ópera o a disfrutar de teatro, sobre todo español, ¿sí? Que tenía una gran influencia en el mundo de la cultura y del espectáculo de México de aquellos años. No existía todavía la radio. El cine nace precisamente en esos años de fines del siglo XIX, en Francia, con los hermanos Lumière. Empezaron las primeras funciones y justamente la primera película que se filma en México, el primer personaje que aparece grabado por una cámara cinematográfica fue el presidente Porfirio Díaz. Está en el archivo toscano y él fue el primer actor que apareció en las imágenes de las primeras filmaciones en México. Volvemos a repetir su influencia y lo que empujó para muchas cuestiones del país, no solamente las arquitectónicas, por ejemplo con el desarrollo de los ferrocarriles nacionales de México en aquel entonces, fue absoluta. La red ferroviaria mexicana, San Luis creció también al lado del crecimiento ferroviario en aquellas épocas. Hasta la fecha seguimos contando aquí atrás del teatro con las vías ferreras que cruzaban las ciudades de aquel entonces, ¿no? Y que era un medio de transporte tradicional y importante para el desarrollo de México. O sea, la gente llegaba también en tren. No, fíjate que no, la gente se movía en carruajes. De hecho, hay una anécdota que quiero platicarles, que hay una frase cuando se está en teatro para desear suerte. No se dice te deseo suerte. Se utiliza un término que se oye un poco fuerte, que es mierda. Te deseo, o merde, precisamente en los términos originales. Y lo que pasa es que la gente llegaba en carruajes jalados por caballos. Entonces, desearse mucha merde significaba que había muchos carruajes afuera, que había mucho excremento por lo mismo de los animales, y significaba que el teatro tenía muchísima asistencia de público y que eso era promisorio de éxito. Entonces, desear mucha merde era que había mucho público en el teatro. Es una frase que nació precisamente de aquel. Entonces la gente venía en carruaje. Posteriormente la luz eléctrica estaba llegando a San Luis Potosí. Lo hemos estado investigando en el Archivo Histórico del Estado. Llega también casi a la par del Teatro de la Paz, los primeros alumbrados públicos, alumbrar el centro de la ciudad, para que se imaginen en qué momento nace precisamente el teatro. Y después vendría todo el desarrollo de otros medios de comunicación que influyeron muchísimo en lo que sucedía también aquí adentro. Si bien empezaron con ópera,
empezaron con música. Empezó a cambiar conforme fue avanzando la tecnología también de comunicación de los artistas y el desarrollo del espectáculo. En México es una cuestión por demás interesante. Y ya que estamos cercanos a esta escultura tan icónica del Teatro de la Paz, ¿por qué una bailarina? Evidentemente el escultor Joaquín Arias, a quien la mayoría conoce, aunque a muchos no, porque de repente algo que a veces carecemos en México es que es lamentable de no tener memoria histórica, ¿sí? Nos olvidamos pronto de las cosas. Yo creo que una de las cosas más importantes de una sociedad, una de las partes más importantes de una sociedad es tener memoria histórica, no olvidar, conocer bien por qué ahora somos lo que somos. El maestro Arias fue un escultor muy importante, no solamente en San Luis, sino en otros lados. La Minerva, que es una escultura famosísima de Guadalajara, fue también realizada por él. Y él pues quiso hacer un homenaje a las artes, precisamente con una bailarina. Se dice, yo tuve la oportunidad de platicar alguna vez con su familia, que Checa Arias, su esposa, fue en quien se inspiró, fue su musa para realizar esta bailarina, y es evidente el que él quiso enaltecer lo que significaba la belleza de la mujer, el arte, y enmarcarla en medio de este lobby maravilloso, y se ha convertido esta escultura de la bailarina de ballet en un símbolo representativo de todos los que vienen al teatro a disfrutarlo o a conocerlo. Bueno, ya saben un poquito acerca de este teatro. ¿Por qué no vamos ahí adentro a conocer pues dónde se llevan a cabo todos estos espectáculos de gran alcance en San Luis Potosí? Claro que sí, con todo gusto. Vamos, seguimos. Amigos de Plano Informativo, bueno, pues como saben, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Teatro de la Paz de San Luis Potosí, y justo este precioso lugar, este precioso espacio, pues es pues el área de butacas, ¿no es así? La luneta, donde se realizan todos estos espectáculos. Cuéntenos, en este aniversario número 125, ¿cuántos espectáculos más o menos han habido en el Teatro de la Paz? Es un dato muy difícil de obtener. Sean 125 años, y no solamente han pasado por aquí muchos artistas y han presentado toda una gama de espectáculos diferentes, las diferentes disciplinas. También ha sido sede de la historia política, social, académica de la ciudad. Aquí se realizan también muchas graduaciones de muchas escuelas. Fue sede durante muchas épocas de los juegos florales que se acostumbraban en aquella época. Después muchas de esas tradiciones pasaron a realizarse en los foyer de los cines de San Luis, en el Cine Azteca, en el Cine Alameda, en el Cine Avenida. Fue creciendo la infraestructura de espectáculos en San Luis, fue cambiando las costumbres o el abanico de oportunidades de diversión, y con eso fue modificándose también e integrándose a las costumbres de la sociedad potosina. Así como te dije que en aquellos años en que nació el teatro, la gente acostumbraba a socializar aquí se veían, hay muchas películas que incluso hacen referencia a los famosos catalejos o los primáticos, donde se veían de un lado a otro, donde se coqueteaba, donde se flirteaba en los teatros, no solamente de San Luis, sino del mundo. Es algo muy característico de muchas películas. Luego fue en los cines, pero también lo que sucedía en el escenario fue modificándose. Vinieron a principios del siglo la música de revista, las tiples, la gatita blanca, las mujeres que empezaban a enseñar el tobillo y escandalizaban con eso a todas las mujeres, que peladez, que inmoralidad. Sí. Después vendría la música también evolucionando, el querido Capitán, la música española, el chotis, la revista, el doble sentido. Y fue lo que llenó todo la música de principios y el espectáculo de principios del siglo XX. Luego llegaría la radio, ¿sí? Y pues todo el mundo se sorprendió en aquellos grandes aparatos de escuchar las voces de los grandes locutores, de muchos cantantes, de muchos compositores. Y la gente empezó a venir al teatro a ver en vivo lo que escuchaba a través de la radio. Wow. Nace también el cine. A la par empiezan las películas mexicanas como Santa, que fue musical, Allá en el Rancho Grande, y toda aquella serie de películas, sobre todo influenciadas por la música,
de la cual nacieron muchos ídolos mexicanos. Por eso la gente sigue viendo a Pedro Infante, a Jorge Negrete, a Joaquín Pardavé, a Fernando Soler. Fernando Soler y su compañía de teatro vinieron muchas veces aquí. Tenemos programas en donde venían con las compañías de repertorio de teatro a presentar 4 o 5 obras diferentes cada semana. Y entonces se quedaban de lunes a viernes y presentaban una obra diferente cada día de la semana. Eran compañías encabezadas por gente de prestigio como Virginia Fábregas, como María Teresa Montoya, quien fue quien reinauguró el teatro en aquella época. Sí, que... Ay, no puede ser. Fue el que reinauguró el teatro en aquella... si quieres lo vuelvo a tomar para que lo edites. ¿Sí? ¿Necesita contestar? Sí, no, de una vez. De lo que quiero es bajarle para que no se interrumpa. Okay. Listo. Bueno, las compañías de repertorio era la característica en aquella época. Los primeros actores como Joaquín Pardavé, Fernando Soler, María Teresa Montoya, que fue la que reinauguró el teatro cuando se remodeló. Por eso hay un busto de ella en una de las salas fumadoras laterales. Esa es la razón. Manolo Fábregas, las compañías de opereta y zarzuela encabezadas por Pepita Envil y Plácido Domingo, papá. Plácido Domingo, el gran tenor español, jugaba en los pasillos del teatro, jugaba fútbol, y nos lo han platicado gente, amigos de él, potosinos, que lo conocieron. Domingo. Sí, Plácido Domingo, el tenor, sí, el famosísimo tenor, que nació en España, pero que realmente radicó en México con sus papás desde aquella época, ¿sí? Él se creó y creció en los teatros de México. Aquí jugaba, por eso estoy haciendo mención, me lo han platicado, gente que convivió con él de niños aquí en San Luis Potosí, siguen siendo amigos, se ven de vez en cuando la agenda y el tiempo lo permite del maestro, y me han platicado que les gritaban regañándolos a él y a su hermana en los pasillos porque estaban haciendo travesuras de este teatro. Pasillos. Los pasillos laterales aquí del foro. Wow. Sus papás venían y estaban durante semanas aquí presentando diferentes zarzuelas. Tenemos una buena parte de la historia de los pósters, la historia gráfica de las presentaciones de la familia Domingo en este teatro, como muchas otras, ¿no? Como te decía, tenemos programas también de don Fernando Soler, de las caravanas artísticas, de los teatros de revista, que fueron lo que caracterizaban en los años 30 y 40 del siglo XX, en lo que se presentaba en ese teatro, además de ópera y además de teatro y de todo eso. Pero como nace la radio y se desarrolla el cine, la gente empieza a venir al teatro a ver a los artistas que escuchaban la radio y que veían el cine. Y entonces nace una nueva forma de diversión, una influencia de otros medios de comunicación, de otras expresiones como fueron esas, de gente venir a ver en vivo a lo que escuchaban y a los que se convertían en ídolos a través de la pantalla grande. Fueron muchos artistas importantes los que después de verlos en el cine se presentaron en este escenario. Poco después, a principios de los años 50, a mediados, nace la televisión. Y entonces la gente empieza a darse cuenta que esta caja mágica, ¿sí? Sin tener que moverse de su casa, sin tener que hacer el esfuerzo de ir a un teatro o a un cine, empezaban a disfrutar de sus artistas en la comodidad de la sala. Ahora, no había generalmente televisiones en las recámaras como ahora, sí. Sino las televisiones estaban en las salas familiares y fueron ¿cómo te diré? Fueron una parte fundamental de la unión de las familias mexicanas durante mucho tiempo, de estar disfrutando de muchos y muchos programas infantiles como el Teatro Fantástico de Cachirulo, muchos espectáculos musicales de Noches Tapatías, Lola Beltrán, locutores, noticieros, toros, box, lucha libre. Entonces se empezó a desarrollar pues una nueva gama de amplitud de la diversión. Y venían a verlos al teatro. Okay. Yo, por ejemplo, fue mucho de la mano. Siempre estuvieron muy juntos de la mano, por eso te estoy platicando de esta manera, más que meternos en datos que también son importantes e interesantes para muchísima gente, de quién lo construyó, de por qué se hizo y todo, de entender por qué nació este lugar,
por qué ha sido importante en la historia de nuestra ciudad y por qué ha sido fundamental en el desarrollo no solamente de la diversión, sino de la cultura, del sentimiento de la gente, de la vida de la gente. Porque muchos se enamoraron aquí, porque muchos vieron a mucha gente a quienes admiraban aquí, y eso marca mucho en la vida de las personas. Yo de niño, la primera vez que acudí al teatro fue aquí. Vine a ver Pinocho con Enrique Alonso Cachirulo. Yo lo veía en la televisión los sábados en la noche en un programa que mucha gente recuerda, de Teatro Fantástico, patrocinado por un chocolate un famosísimo de los ratoncitos, que sí, ahí están los videos, gracias a Dios, ahora con la facilidad de la tecnología para recordar ello. Y descubrí lo que era la magia a los 5 años de ver un espectáculo en vivo, cuando yo lo veía en blanco y negro, porque en aquel entonces no había televisiones a color todavía, y de encontrarme pues, toda la iluminación, el colorido, el traje de Cachirulo como un caramelo, con el pelo naranja, su voz. Fue un momento que nunca jamás olvidaré, que nunca he olvidado, y que te lo comento no por mí, sino porque quiero mostrarte cómo sí marca en las personas, en los niños y en los jóvenes, el vivir en vivo, que es la magia que tiene este lugar de recrear en vivo el talento y la creatividad humana a su máxima expresión. ¿Sí? También, pues ahora con todo esto del internet, que estamos en una realidad, pues tanto la de aquí como la virtual, ¿cuál sería el principal reto ahora con todo esto? Entramos a un campo muy importante, interesante. Ese es el verdadero reto que tenemos los que estamos al frente de un lugar como este. Los que encabezamos un equipo que se dedica a cuidarlo, a conservarlo, a esmerarse por que continúe esta tradición. Evidentemente ha cambiado mucho la vida, las costumbres, la forma de vivir, la forma de percibir. Lo que no ha cambiado es la capacidad del ser humano de sentir, de emocionarse, de sorprenderse cuando algo uno se da cuenta del nivel o la capacidad que tiene una persona, un artista, para expresar todo su talento. Hace pocas semanas que murió José José, me preguntaban qué tan importante había sido en la historia de México. Y les decía, bueno, ¿alguna vez lo viste en vivo? No. Digo, pues qué lástima que no pudiste constatar en vivo de la capacidad de un cantante como él. Créeme que ver a José cantando en vivo y ver las notas y los rangos que manejaba de notas, la respiración tan profunda y tan especial que tenía para sostener una nota, te hace descubrir y emocionante verdaderamente lo que significa el talento de un cantante como él. Este sitio, esa es la especialidad, que disfrutes y te sientas sorprendido, que te llegue hasta lo más profundo de ti el talento del que está aquí arriba. Que constates, que digas, híjole, es de verdad, sí es cierto. Sí no es un artilugio del estudio de grabación o alguien que le movió algo. Realmente esta persona canta muy bien, baila muy bien, interpreta un instrumento muy bien, actúa maravilloso. El lunes pasado tuvimos a don Ignacio López Tarso y la gente seguía diciendo, ¿qué energía transmite este hombre de 94 años aún, ya con el cuerpo que parece que está atrapado en él? ¿Cómo se le nota la voz, la potencia? Es impresionante. Y sí, esa es precisamente la magia de este lugar. Y me lo preguntaste, ¿cuál es el reto? Es ese, que logremos atraer y convencer a los jóvenes y a los niños de las nuevas generaciones de que tienen que venir al teatro, que tienen que conocerlo y de que es muy importante en la vida de las personas que exista un lugar como este. Pues cuéntenos también un poco acerca de la estructura, del tipo de bancas. Sí, bueno, como te dije, el teatro original no era así, era un teatro de 5 niveles de palcos porque se usaba principalmente para los espectáculos operísticos, que era lo que se usaba los espectáculos que se desarrollaban en aquella época. El teatro tiene una concha acústica y tiene un foso
donde se ponían los músicos. El foso existe, está aquí abajo de nosotros justamente en estos momentos. Si te das cuenta que hay unas puertas que vemos ahí a otro nivel, ¿sí? Esas son la entrada de los músicos. Se pusieron este piso falso y estas 3 líneas de butacas que precisamente están tapando el foso de las orquestas que aquí se colocaban para tocar en vivo y acompañar los diferentes espectáculos. No solamente de ópera, también de música tradicional y también pues de espectáculos de revista que eran los tradicionales en aquella época. Después ya llegaría la comedia musical, la zarzuela y otro tipo de cuestiones, pero aquí se colocaban los músicos. Entonces, ¿y esto ya no ocurre? Sí, todavía suele. Por ejemplo, el año pasado, a finales del año pasado, se presentó el Cascanueces de Tchaikovsky con una compañía de ballet, con bailarines profesionales del Ballet de Monterrey, y la Orquesta Sinfónica de San Luis interpretó. Entonces se abrió el foso, la orquesta se colocó aquí y acompañó a los bailarines de ballet en vivo. Este año tuvimos también un homenaje de aniversario del Ballet Provincial del Instituto Potosino de Bellas Artes, y decidieron o pidieron ser acompañados por la Orquesta Sinfónica también. Entonces también se volvió a abrir el foso, se colocó la orquesta y la gente pudo disfrutar de escuchar la música en vivo y de ver a los bailarines en el escenario. Pero con el tiempo esto cambió. También en la mitad del siglo XX el gobernador consideró que el teatro estaba muy dañado ya, que no cumplía con los requisitos para un teatro de este nivel, y decidieron remodelarlo, que es como vemos la arquitectura actual, con los palcos laterales. El teatro no era así originalmente. No tenía esos palcos laterales, no había esa cantera ahí, no estaban estos arcos. En la parte de arriba había un plafón primoroso, el original. Te voy a proporcionar fotos para que te des cuenta. De todo favor. Toda la parte frontal del teatro era muy diferente, porque nació con un concepto, como lo dijimos hace unos minutos, muy diferente a cómo se concebía este tipo de edificios y de arquitectura y de mecánica teatral. La mecánica teatral también evolucionó a lo que originalmente usaba, aunque todo era mecánicamente parecido. Sí, claro. Evolucionó también, y hace aproximadamente 25 años lo que era toda la parrilla original del teatro, que era de madera, fue quitada. Se quitaron todos los palcos que existían en las partes laterales del foro, fueron derruidos, ¿sí?, para dar paso a ampliar el escenario y a colocar la nueva parrilla metálica, que es la que se encuentra en lo más alto del telar del foro del Teatro de la Paz. Tenemos partes del telar de madera, que fue la original, que se inauguró en 1994. Tenemos algunas partes, aunque pues mucho se tiró, porque ya tenía pues más de 100 años de existencia, y por cuestiones de seguridad, de peso, y de cuestiones técnicas, el foro se amplió, se quitaron todos estos camerinos y se hicieron los nuevos que están fuera del foro. Antes estaban los camerinos justamente dentro del foro, y salían de los camerinos realmente a 2 metros a foro, ¿no? De las piernas de las bambalinas salían hacia el escenario. Ahora están totalmente fuera del foro, del escenario. ¿Sería ¿sí? posible conocerlos? Sí, claro, por supuesto. Incluso podemos ver la mecánica teatral, que mucha gente de repente la ve en las películas o en las caricaturas con sacos de arena. Los sacos de arena son los contrapesos. Los varales de los teatros, o sea, donde se cargan los decorados, pesan los telones y pesan toda la serie de elementos escenográficos con que se colocan. Entonces, para que uno pueda jalar con las cuerdas, ¿sí?, todo el peso de los varales y de los montajes necesita tener un peso proporcional al peso que tiene cargando. Entonces eso se hacía con sacos de arena, y era por eso que se ven tantos sacos de arena cargando, para poder contrapesar y poder hacer que la mecánica y las poleas pudieran caminar y mover los elementos. Ahora todo esto es a través de elementos metálicos y de frenos metálicos, y todo se ha modernizado, pero siguen existiendo los contrapesos, solamente que no son sacos de arena, sino placas de acero de peso. Ahorita los podemos ver. Vamos para allá entonces. Mira. Ah, ok.
Aquí podemos ver, estas son las cuerdas con que se manejan los varales del escenario. Todo el escenario, toda la parrilla metálica, ¿sí?, está llena de varas metálicas con cables de acero. En ellos se cargan los telones, los cicloramas, los telones de escenografía, los elementos escenográficos de los diferentes espectáculos, y se suben manualmente con estas cuerdas. Aquí los trabajadores del teatro, que son los tramoyistas, quitan los frenos, ¿sí?, y manualmente manejan estas cuerdas para poder subir y bajar en coordinación con la gente de cabina y con la gente que maneja el stage del escenario, el jefe de foro, los tiempos y los instantes donde hay que hacer los movimientos escenográficos. ¿Cuántas personas estarían trabajando varía por mucho. show? El teatro tiene cuatro gentes que se encargan de estar haciendo esto, para mover no solamente lo que son las cuerdas de trabajo, sino también los varales de iluminación. Toda la iluminación también está sustentada en varales que están contrapesados. Aquí puedes ver cómo están los pesos, ¿sí?, que son los que hacen el balance para que pueda uno medir el peso que tenemos en el escenario contra el peso que están acá en el contrafuerte para poder mover esto. Si no hubiera ese contrapeso, sería imposible poder mover a mano limpia estas cuestiones. Ahora hay teatros muy modernos que esto lo tienen robotizado. Entonces esto se calcula por computadora, los pesos entran y todo, calculan cuánto es el peso que tienen ahí, lo contrapesan y vía computadora se mueve de manera automática. No, aquí todavía seguimos con esto, con las cuerdas, y esto es lo que les decía, antes lo que había no eran esos pesos, sino eran los costales de arena que aparecen en tantos programas y tantas películas, ¿no? Toda la iluminación del teatro también sale de las partes de los varales. Ahí están colocadas los diferentes tipos de lámparas, los pares, los licos, los fresneles, todo tiene un nombre. Cada lámpara tiene una función específica, cubre de manera diferente las áreas del escenario. Lo pueden cortar, se puede hacer círculos, cuadrados, tienen maneras para cortar también con aditamentos. Ahora tenemos ya con luces de LED que nos ayudan a que no se gaste tanta luz, porque había lámparas, una sola lámpara que funcionaba con 1500 watts, una sola, y se calentaban tremendamente. Ahora con esta nueva tecnología nos ha permitido tener lámparas más frías, que no gastan tanta luz, que nos ahorran mucho, pero han perdido también calidez. Entonces es muy importante también conocer de la tecnología de iluminación para que un lugar de como estos no se compre cualquier lámpara, sino la que necesita un foro y un teatro para poder dar los efectos y las atmósferas que piden los diferentes espectáculos. Es toda una ciencia en donde interviene ya la electrónica, la ingeniería, ¿sí?, la capacidad de manejar los programas de computadora. Es toda una carrera, es toda una especialidad, ¿sí?, independientemente de el sonido, que es aparte, toda la tecnología de las bocinas, de los micrófonos, del sonido, de la resonancia, de cuidar todos esos aspectos, y de la escenografía, que es crear las atmósferas falsas de algo que quiere vivirse de manera real, ¿no? Una casa, un departamento, un paisaje, un lago, un fondo, y para engañar a la pupila y hacernos llevar y viajar a través del tiempo dependiendo del espectáculo que se trata. Entonces, ahorita puedes ver, por ejemplo, estamos viendo que está colocada en el escenario la concha acústica de madera de la Sinfónica. Incluso aquí puedes ver los nombres de las secciones de cuerdas o de metales que entran por puertas perfectamente determinadas para poder entrar al escenario. No entran todos en bola, o no entras tú primero y después. Todo tiene un orden de entrar de la parte de atrás hacia adelante, de que entre la concertino, que es la que es la capitana del equipo de música dentro del escenario y quien auxilia al director de la orquesta para afinar los instrumentos, para estar listos para cuando el director o el artista invitado entra al escenario para empezar a ejecutar las melodías. La concha acústica se pone para lograr una mejor sonoridad. La madera es un estupendo reflector del sonido y por eso se coloca esto para
para que con el tan solo efecto que da la resonancia de la madera, como una caja, una gran guitarra, llegue hasta lo más alto del teatro el sonido de los instrumentos de la orquesta sinfónica. Bastante interesante. Entonces supongo que cada grupo artístico trae o pide, ¿no?, ciertos requerimientos para mejora de su espectáculo. Cuando uno diseña un espectáculo artístico de las diferentes disciplinas, sea danza, sea música, sea teatro, uno hace un diseño de producción, y en el diseño de producción pues tiene que ir a la par de la historia que se va a contar, de la forma en que se va a contar, y entonces uno empieza a diseñar las escenografías, la iluminación y el efecto que quiere causar junto con el director artístico para crear ese mundo falso o irreal que queremos hacer real por 2 horas, claro, ¿sí?, que se convierte en realidad. Y pues toda la mecánica teatral, toda la iluminación, todo el sonido y todo el trabajo de utilería y de escenografía y de soporte de los técnicos ayudan para poder armar todas esas historias, ¿no? Incluso hay características especiales en la manera de formar las fermas de madera. No nomás es de hacerlas porque sí. Si ustedes se pueden ver en las esquinas, hay una especie como de triangulito, ¿sí? Todos esos triangulitos que parecen absurdos, que casi el 90% de las escenografías que se hacen a nivel del mundo es para que no se desajusten en su cuadratura las escenografías. Con tanto movimiento, con tanto viaje, podían descuadrarse las escenografías. Entonces la forma en que están hechas, la forma en que están clavadas, ahí puedes ver, refuerza perfectamente las estructuras de las escenografías y de cada uno de los elementos, para que no se descuadren, para que no pierdan su forma y puedan soportar más. La forma en que están soportadas en el escenario, las crucetas, los soportes y todo tiene una característica especial y tiene muchísimos años. ¿Ves también cómo están cuerdas? Sí. Cómo están enredadas una cuerda. Vean esto, ¿sí? Cómo las cuerdas van fijas con los elementos y con los tornillos que están propios de esto, y todo hace que se unan los elementos, que no se descuadren, y tiene todo es un secretito de cómo ir armando y que puedan durar más tiempo, todo hasta la fabricación de tus elementos, en este caso de la concha acústica de la orquesta. Okay. ¿Y cuánto toma montar todo este tipo de herramientas? Eso es parte del trabajo que nosotros nos toca. Una de las cosas más importantes en que todo el equipo del teatro está inmiscuido es en programar los montajes y desmontajes diarios que tiene el teatro. Por ejemplo, el lunes tuvimos una obra de teatro que requirió de ciertas cuestiones. Se acabó la obra y tuvieron que desmontar. Fueron 1 o 2 de la mañana todos los técnicos de foro para poder acabar de desmontar lo que se usó. El día de ayer tuvimos un aniversario del Cobach. Se montó conjuntos musicales, bailable, otro tipo de iluminación. Se acabó, se quitó todo, y hoy en la mañana, a las 8 de la mañana, se empezó a montar la concha acústica de la orquesta para que a las 12 del día, después de 3:30 o 4 horas, esté montado. Hoy se montó hoy en la mañana. Okay. Sí, y el domingo termina el concierto a las 2:30 de la tarde, y hay que quitar todo. No solamente se quita en este caso lo que estás viendo de las paredes laterales. Ahorita, si quieres, haces una toma. Hay un plafón de madera que va unido a los varales que estuvimos viendo, ¿sí? Va junto con eso, están pegados ahí, y hay que subirlo de forma paralela al piso, todos en coordinación, para irlo subiendo con precisión, para que no quede en desnivel y para no afectar la iluminación. La iluminación aquí está junto con los plafones. Entonces también el iluminador tiene que hacer que los cables no se enreden, que den perfectamente el haz de luz hacia la orquesta. Es un trabajo diario. Entonces, ahora que quitemos la orquesta, la próxima semana tenemos otra graduación. De repente tenemos ballet, y el ballet requiere de poner piso de linoleum, de plástico, para los bailarines. Entonces hay que quitar todo, limpiar, poner el piso, bajar los varales, montar todo. O sea, toda esa coordinación de tiempos de montaje, no solamente de todos los trastos y todas las cuestiones escenográficas, también después viene la programación y la grabación de la iluminación.
Entonces es un trabajo constante, difícil. Los muchachos que trabajan en el teatro llevan muchos años, son gente de mucho oficio, pero han pasado una gran parte de su vida aquí. Este es realmente su hogar. De hecho, les es difícil mucho para muchas familias porque están trabajando sábados, domingos, no hay horario, no hay tiempo. Entonces, es un trabajo de muchas satisfacciones, pero es un trabajo duro. Y generalmente los teatros, no solamente sino de todo México, pues trabajan cuando la gente descansa, sí, que es cuando la gente puede ir a divertirse, cuando tiene tiempo para poder ir con la familia a asistir al cine o al teatro. Todos los fines de semana es cuando en casi todos lados arrecia la oferta de diferentes espectáculos. Hay otros países como Nueva York, como en Europa, que la temporada más fuerte de espectáculos es en Navidad y Año Nuevo. Y los máximos espectáculos y las grandes galas se dan en esas fechas y se arrebatan los boletos. Sí. Hay mucho turismo, hay un turismo que se llama turismo cultural que busca con afán asistir a los eventos de fin de año, de Navidad, porque son esplendorosos. Por ejemplo, el concierto de Año Nuevo en la Caja de la Música de Viena, en Austria, es famosísimo. Todo el mundo quiere asistir, sí, al concierto de Año Nuevo. Cuando nosotros en México estamos pensando estar en nuestra casa, con nuestra familia, para cenar, para brindar. En muchos otros países disfrutan de ir a un espectáculo musical, de ópera o de música o de una gran diversidad de oportunidades que hay en esas fechas. Para que veas cómo en Moscú, aquí hay muchos músicos rusos en la Sinfónica, pues me platican que en Moscú, en San Petersburgo, hay 6 o 7 montajes del Cascanueces. Desde el Bolshoi o desde el Kirov hasta de los teatros de las escuelas, de los teatros regionales. Entonces, de repente hay 8 cascanueces en Moscú en un mes y se llenan todos y se vuelve una costumbre acudir a este tipo de espectáculos. Entonces, sí son lugares llenos de mística, llenos de tradición, llenos de costumbres especiales, pues que los hace tener pues un carácter y una magia especial. ¿Qué le parece si conocemos también pues los camerinos? Sí, ¿Dónde se preparan todos estos artistas? Los tenemos por acá. Ah, muy bien, vamos entonces. La zona donde estábamos, esa zona que se ve gris ahí, esa era la zona donde estaban los camerinos originales. Eran 4 camerinos en cada nivel y eran 3 niveles de camerinos. Ahí estaban los artistas antes, en unos pequeños camerinos originales. Todo eso se tumbó para ampliar precisamente la parrilla y meter la nueva, y se construyeron estos camerinos. Esta parte del teatro nació con el teatro. Está la escuela de danza, está la escuela de música, arriba de nosotros. Y cuando el teatro nació, el edificio completo, se pensaba que esta parte existiera un hotel para que las compañías se quedaran aquí y pernoctaran, porque como venían por semanas y por días y se quedaban aquí trabajando, las compañías de ópera, las compañías de zarzuela, las compañías de revista, las compañías de repertorio de teatro, se quedaban aquí. Bueno, aquí tuvimos un hotel enfrente del Teatro La Paz, muy famoso, cuyos dueños tuvieron una hija que se llama Emma Roldán, y que fue una gran actriz potosina de más de 300 películas. El altar de muertos de este año lo dedicamos a ella. Ella vivía aquí frente al teatro. Pero aquí es donde están los artistas, aquí es donde ellos llegan. ¿Quieres? Pásale. Sí, pásale. Y aquí es donde cualquiera que llegue a trabajar en el teatro, pues se prepara para salir al escenario, ¿no? Los lugares para colgar el vestuario, los espejos tradicionales. Estos espejos que estás viendo son los espejos originales que tienen muchos años en el teatro. Antes estaban llenos de foquitos alrededor. Si te fijas, ahí están los orificios donde estaban los sockets de las lámparas que existían antes para prender. Ese es otro dato muy interesante. Esto de las luces alrededor no era porque se fuera glamuroso o para que se viera muy hermosa la actriz o el actor, que se viera muy guapo, no. Cuando se maquilla un actor o un cantante, debe de maquillarse con el haz de luz de diferentes ángulos. No solamente a los artistas en el escenario, no solamente les da la luz de frente,
o de arriba, sino de los lados. Entonces, cuando se están maquillando, ¿sí?, prendían todo el haz de luz o prendían el área dependiendo del tipo de maquillaje que iban a usar, y para ver las sombras del maquillaje. Entonces, con el maquillaje se ponían las bases, ¿sí?, se pintaban las sombras en las narices para hacerlas más gruesas, más cortas, para hacerse viejo, para caracterizarse, para ponerse la peluca. Entonces, el haz de los espejos servía para verse con la luz de todos lados y poder dar el efecto del maquillaje correcto para salir al escenario, ¿sí? Ayudaba mucho en eso, y era parte, por eso se ven tantas luces en los espejos de los maquillajes. Y es muy importante, por ejemplo, ahorita me acuerdo mucho del Hombre de la Mancha, del Quijote. Pues hay que hacer más delgada la nariz, hay que hacer los pómulos más anchos, las cejas se pierden, hay que pintar otras, hay que ponerse canosas, hay que ponerse bárbara, postizos. Entonces, todo ese proceso que se sigue haciendo en muchas ocasiones, es por eso que existían los espejos de esa manera. Ahora muchos llegan con espejos especiales, con usos especiales, dependiendo ya de la caracterización que necesitan. Se sientan aquí, colocan todas sus cosas, colocan cuestiones personales, cuestiones especiales, los que son supersticiosos, y en fin. Hay algunos artistas que hacen como un ritual antes de cada show, ¿no? Cada quien tiene su manera, ahora sí, de matar chinches, como dicen por ahí. Esta es la casa de los actores. Nos hemos preocupado mucho, y muchos nos lo han dicho, que se sienten contentos de que sea un lugar que esté limpio, que huela bien, que los baños funcionen. Ellos llegan, los que andan en gira, llegan a las 3, 4 de la tarde, se meten aquí, empiezan a maquillarse, muchos aquí comen, ¿sí?, salen al escenario, trabajan, llegan, descansan, dan la segunda función, terminan, salen y se van a dormir. Entonces, estos lugares también constituyen para los artistas en parte de su vida. Entonces, hay que tenerlos dignos. Ha costado mucho ponerlos de una manera adecuada, porque el uso es constante. Tenemos semanas en que de 7 días tenemos 5 o 6 actividades. Entran escuelas, entran muchachos, entran niños. Sí. Entonces, de repente, pues tenemos un reglamento de no está permitido fumar aquí, mucho menos tomar bebidas embriagantes. Existe una serie de reglamentos para conservarlos bien y cuidarlos. Y aquí también hay un trabajo específico de la gente del teatro para mantenerlos todos los días. Hay 2 señoras que se encargan de mantenerlos perfectamente limpios a diario. No solamente esto, sino también el área de los baños. Pues a nadie le gusta llegar a un baño sucio, claro, o que no tenga todo de una manera adecuada para usarlos, ¿no? Es parte del trabajo también de la gente que nunca se ve, y es parte de nuestro trabajo también siempre estar supervisando de que esto esté de una manera adecuada. Perfecto. Bueno, sí. La última petición, director, que tengo que hacerle es, ¿por qué no vamos hasta la parte de arriba del teatro, claro, para pues conocer también esa parte? Claro, vamos, ándale. Y ya para finalizar esta transmisión del Teatro de la Paz en la ciudad de San Luis Potosí, pues nos encontramos en uno de los lugares pues más impresionantes, donde comentábamos hace un momento que hasta vértigo se siente. Sí, la gallola, la famosa gallola, que existió en el teatro original. Eran los pisos de los palcos en herradura, ¿sí? Y en la parte alta había una zona general donde la gente se sentaba sobre gradas de cemento para ver desde aquí el espectáculo. Si te das cuenta, la herradura estaba diseñada para ver ópera, porque todo se llevaba a mitad del escenario, en la parte de adelante, para que se escucharan perfectamente los cantantes. No usaban todo el área en general del escenario. Se centraban a ciertas partes en el centro del escenario para que la voz se difuminara de manera adecuada, y rebotaba en la madera, que era lo que existía mucho en aquellos tiempos, para que rebotara el sonido y todo el mundo pudiera escuchar bien. Con la evolución del espectáculo y ver cómo está la distribución de las butacas en este nivel, pues sí, como tú dices, es vértigo. Sí. Y aquí visualmente sí hay de repente limitaciones. Cuando hay obras que por ejemplo, que la orquesta esté pasando películas o temática de películas con una pantalla al fondo del escenario, pues la gente que está acá pues no puede ver del todo. O sea, hay limitaciones, entonces por eso a veces solamente se abre el primer piso
o la luneta. El teatro tiene 3 secciones: la luneta, el primer piso que está debajo de esta, y esta que es el balcón, que es la parte más alta, y hasta la última fila, a mero arriba de la parte del teatro, ¿sí? Aquí también lo que sí puede disfrutar la gente que viene a este lugar es disfrutar de los arcos de cantera y del fronter del teatro en toda su dimensión. Entonces, de repente también aquí ver a un cantante, a un pianista, ¿sí? A algunas obras de teatro. Por ejemplo, yo recuerdo con mucho cariño a don Juan Tenorio hace 5 años con Gonzalo Vega en un aniversario también del teatro. La gente que estuvo aquí sentada, porque hubo algunos conocidos míos aquí, me decían, era impresionante ver la figura de un primer actor vestido de don Juan Tenorio desde esta parte. Y tomaron fotos y dice que nunca han olvidado la sensación y la vibra que sentían de ver el espectáculo desde esta parte. También tiene es como si el escenario iniciara desde los arcos de cantera. Exactamente, es ver de una manera integral, ¿sí? No solamente lo que estás viendo en el escenario, sino verlo de manera conjunta. Fíjate que hay una obra en Nueva York que cuando la gente me pregunta qué me recomienda, les digo, voy a ver El Fantasma de la Ópera, pero no compres boletos de luneta, compra boleto del mezanín, así se le llama ya, o del balcón, porque en esa obra en específico el fantasma se transporta y camina por partes del decorado de la fachada del escenario. Entonces la gente que está arriba ve perfectamente al fantasma caminando y moviéndose por la parte de arriba, porque está amenazando precisamente a los artistas que están en el escenario y hace que les caigan sacos de arena, hace que sucedan accidentes, y la gente está viendo el accionar del fantasma, y al término del primer acto corta la cuerda del candil central del teatro que existe en el teatro, y la gente que está arriba le pasa por encima de sus cabezas el candil para acabar en el escenario rompiéndose en 1000 pedazos. Es un efecto teatral maravilloso y una parte fundamental, porque la obra inicia con el candil en el piso y frente al público empiezan a ver que el candil empieza a subir y termina al centro del techo, del plafón del teatro. Y entonces todo el mundo dice, ¿para qué hacen eso, no? Sí. No, y ya cuando termina el primer acto y ven que el fantasma corta la cuerda para que les caiga encima el candil, entienden el concepto y la temática de por qué inicia la obra con todo el escenario derruido, ¿no? Entonces, esto, como tú dijiste y sentiste, el que está aquí vive la obra de una manera diferente al que está allá abajo en la luneta, en la parte de atrás, que no percibe todos los efectos que un creador, que un creativo, que quien hizo todo el diseño de producción de un espectáculo, quiere hacer sentir a un público. Pues definitivamente, amigos de Plano Informativo, gente que vive aquí en San Luis Potosí, gente que nos visita de otros estados y de otros países, no se pueden perder la experiencia de vivir el Teatro de la Paz desde la primera fila hasta acá, de verdad. Lo dijimos hace un rato, la magia de un lugar como estos, aparte de lo majestuoso que representan, de la vibra histórica que unos piensa cuando está sentado en estas butacas, de todo lo que ha sucedido aquí 125 años, de todo lo que ha sucedido no solamente adentro, sino lo que ha sucedido allá afuera, lo vuelve un lugar místico y especial. Pero sobre todo, el ver el talento, la creatividad y la capacidad humana en vivo, de disfrutar de lo que el ser humano es capaz de hacer con su voz, con su cuerpo, con sus manos, con su talento, con su cabeza, con su intelecto, y transmitir una sensación que nace por y para las personas. Los teatros es un edificio, es arquitectura, pero la verdadera o lo más importante, y permanecen vivos porque están hechos para sorprender, como te dije, para sensibilizar y para hacer vivir al ser humano y verse ahí reflejado a sí mismo y en el escenario. Eso es lo que los mantiene vivos, y la presencia de ustedes, de sus hijos, de sus familias, de venir al teatro, es lo que le da sentido y vida, y que esto siga siendo el orgullo que representa para nosotros los potosinos.
Pues le agradecemos muchísimo que nos haya dejado conocer gran parte del teatro. Yo la verdad es que estoy maravillada, y eso que no hay ningún espectáculo. El espectáculo ahorita lo está dando por sí solo la arquitectura del Teatro de la Paz. Le agradezco muchísimo, Francisco García Rojas, director del Teatro de la Paz. Al contrario, muchas gracias a ti por tomarte tu tiempo, por venir. Estamos para servirlos y vengan a su teatro, es de ustedes. Todo el trabajo que realizamos y el de las compañías que vienen está hecho para ustedes. Sean bienvenidos siempre y nos esmeraremos con nuestro trabajo en que se sientan orgullosos no solamente de un bello edificio, sino de lo que sucede aquí adentro. Amigos de Plano Informativo, pues esto fue un poco del Teatro de la Paz de San Luis Potosí. Gracias por haber estado con nosotros y tratar de conocer un poquito más acerca de esta joya arquitectónica. Yo soy Lilia Quevedo y quiero agradecer a Estética Sunset por estar con nosotros. Y bueno, a todos ustedes por estar 100% pendientes de todo lo que hacemos. Síganos en nuestras redes sociales, www.planoinformativo.com, nuestro canal de YouTube, Instagram y Facebook. Nos vemos hasta la próxima.